Bienvenidos todos a esta primera conferencia virtual sobre innovación en salud. Mi nombre es Federico, queríamos darle la bienvenida de parte de todo el leadership del chapter de Montevideo, con Chiara, Mario y Martín. Queríamos avisarle a todos que esta charla va a ser grabada y que luego vamos a subirla para que todos la puedan ver en la app de Singularity U, a la que muchos ya se habían anotado y donde van a poder recibir las noticias de las actividades y más cosas. Además de otros medios de comunicación, como Mario comentó, queremos agradecerle a nuestros 3 speakers, que vamos a presentar en breves, así como a nuestros partners de difusión, que son el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT, y el Centro Ítaca de la Universidad Católica del Uruguay. Para empezar la charla, vamos a presentarles la agenda de hoy. Vamos a arrancar con una presentación de lo que es la Singularity University, una breve introducción, y lo que estamos haciendo nosotros desde el capítulo de Montevideo. Luego vamos a presentar brevemente a los speakers y al tema. Luego ellos van a hacer sus presentaciones. Y luego de eso va a haber un espacio de preguntas, un espacio abierto para preguntas del público, hacer un intercambio sobre el tema, y luego un cierre del evento. Para empezar, entonces, podemos arrancar un poco comentando qué es la Singularity University. Y creo que lo más interesante para arrancar es comentar que nace de la mente de estos dos señores, grandes personajes, como una institución académica en Silicon Valley. Que la finalidad, según lo que dicen ellos, es reunir, educar e inspirar a un grupo de líderes que se esfuercen por comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías para aplicarlo a resolver los grandes desafíos de la humanidad. El centro formal está en el Centro de Investigación de la NASA, en California, pero les voy a comentar un poco sobre quiénes son esos señores brevemente. Digo brevemente porque tienen unos currículums bastante extensos, entonces quizás con una breve introducción entienden el calibre de dónde viene esto. Ray Kurzweil es un inventor, es músico, es empresario, escritor, científico, es un tipo con muchas habilidades y muchos intereses, egresado del MIT, donde estudió sistemas e inteligencia artificial, y hace 8 años, desde el 2012, que es el jefe de ingeniería de Google. Por otro lado, Peter Diamandis también... Disculpame, Federico, es además el que desarrolló el OCR, el que hoy vemos de que pones una hoja y la lee. Eso es un desarrollo de Kurzweil, que permitió que ciegos pudieran escuchar textos. Sí. Sí. Es cierto. Luego Diamandis, por otro lado, estudió biología molecular en el MIT, después estudió medicina en Harvard, y después volvió al MIT a estudiar aeronáutica y astronáutica. Fundó varios clubes ahí de exploración espacial y eso, pero además es un tipo bastante optimista, un futurista. Los dos son personajes muy involucrados con muchísima gente, de lo que es exploración espacial, de lo que es nanotecnología, de lo que son una cantidad de temas. En una charla hace poco estuvo bueno una cosa que dijo Diamandis, que es, hay mucha negatividad en el mundo porque las noticias que quieren captar la atención de la gente saben que una noticia negativa seguramente atraiga más que una positiva. Sin embargo, en este puede dar en un momento mejor en la historia en cuanto a los avances tecnológicos, en cuanto a la reducción de la pobreza, en cuanto a la mejora de la calidad de vida y otra cantidad de cosas. Me llamaba la atención, y esto hablando de unos temas, que es lo que va a hablar Lu después. Yo en este momento tengo 27 años. Una de las gráficas que mostraba Diamandis era del costo de secuenciar el genoma humano. En el 2001 salía más o menos $100 millones secuenciar el genoma humano. En el 2005, que fue cuando yo empecé a estudiar la célula y entender más o menos lo que era un ADN, salía $10 millones. Yo termino el liceo en el 2010, y en ese momento salía $50.000, y hoy en día sale alrededor de $1.000, corregime Blue si estoy diciendo un disparate, pero más o menos el costo bajó a $1.000 por humano, por el costo de secuenciamiento genético. Lo cual me parece que ya en estos pocos años, mismo durante mi formación,
tuve que resetear lo que pensé que salían las cosas muchas veces. Y estos costos son con todo. Los riesgos de muchísimas cosas bajaron, los costos de muchísimas cosas bajaron, y estos señores crean esta institución académica que luego crece más allá de la idea de la universidad, y entre emprendedores, entusiastas de la tecnología, especialistas, investigadores y alumnis de la Singularity University, el proyecto se convierte en una comunidad global, con la misma idea detrás de tener una red de colaboración internacional donde se siguen tratando todos los temas. Entonces, hoy en día, ¿qué es Singularity hoy? Trata una cantidad de temas impresionantes, que todos van apuntando a mejorar el mundo, pero estamos hablando de algunas de las cosas que están viendo en la pantalla, entre tantos otros, porque digo, ahí no se muestra, pero yo recientemente, a través de Singularity, me involucré con un grupo que está trabajando en un proyecto para proponer mejoras en la educación, para que vean cuán amplio es el espectro de lo que se está tratando aquí. La misión, la pueden ver en inglés, la original abajo, dice: nuestra misión es educar, inspirar y empoderar a líderes en aplicar tecnologías exponenciales para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. Está muy alineado a lo que son los desafíos de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y luego el propósito de la comunidad global, que es hoy en día lo que es Singularity University, es crear un futuro de abundancia al construir un movimiento global que promueva el uso de las tecnologías exponenciales, ayudando a todos a alcanzar ese futuro juntos. Más o menos, estamos hablando de que somos 190 chapters o capítulos, como es el de Montevideo. Hay muchos otros. Regionalmente tenemos el de Buenos Aires, que tiene mucha actividad, por ejemplo. Está en 77 países, por lo menos desde la última vez que nos dijeron los datos. Y a nosotros particularmente, desde el capítulo de Montevideo, nos pueden contactar a través de la app, que muchos ya se sumaron, a través de Twitter, siguiendo esa cuenta, o contactándonos directamente al leadership. Nos pueden contactar por LinkedIn o pedirnos nuestros mails, o lo que deseen. Estamos a disposición para cualquier inquietud o cualquier interés en lo que es la comunidad. Desde el chapter de Montevideo, lo que buscamos hacer es eventos como este, e intentar de alguna forma traer a la mesa cosas que quizás no son tan conocidas por la comunidad científica y tecnológica y bueno, de emprendimientos de acá de Uruguay, así como poder conectar a Uruguay con el mundo y al mundo con Uruguay. Tener un poco más de exposición nosotros, y a su vez también entender y ver otros proyectos que hay alrededor del mundo. Así nos podemos enterar de cómo, por ejemplo, Colombia está usando Big Data para tomar mejores decisiones en la parte de agro, o cómo hay proyectos en, no sé, Malasia, que están hablando sobre cómo revolucionar la educación usando inteligencia artificial para tomar decisiones. Hay de todo. Y desde Montevideo nosotros estamos coordinando eso y las actividades, que esta sería la única de este año, pero para el año que viene estamos pensando en tener de varios otros temas a lo largo del año, que lo vamos a estar contactando. Así que sería eso. Y ahora hablar un poco del tema que nos convoca, que es sobre la salud. Ya pudieron leer un poco en la descripción del evento, pero básicamente, históricamente, la ciencia y la salud pasaron por varios paradigmas y se apoyaron en diferentes tecnologías y modelos que había disponibles en ese momento para luchar contra todo lo que no queríamos sufrir, mostrando que nuestra calidad de vida y nuestra longevidad podía ser mucho mejor y ahora exponencialmente mejor. En una charla de uno de los que trabaja en la parte de longevidad, por ejemplo, Aubrey de Grey, que es un científico que trabaja en esto, se le preguntó en un evento en el que estuve, bueno, y considerando todos estos avances tecnológicos, y sobre la medicina y todo, ¿cuánto pensás que va a poder vivir un ser humano? Y él lo pensó un poco, es un tipo bastante prudente en sus respuestas en general, y dijo, bueno, considerando que no hay accidentes y que no pasa algo, que no hay una predisposición genética para esto, que no se pueda luchar mucho, diría que unos 2000 años. Quedó en silencio la sala. Era algo impresionante. Y hoy en día estamos en el mejor momento de la historia, como decía Diamandis y como dicen muchos otros que están realmente mirando los datos. Estamos hablando de crear órganos artificialmente, de devolverle sentidos a gente que lo perdió, por lo menos en parte, prevenir enfermedades en forma personalizada, a costos cada vez menores. En paralelo, también el crecimiento de la tecnología de las últimas décadas fue increíble, y la tendencia sigue acelerándose, ya va más allá de la ley de Moore, ya empieza a ser algo que es casi que
impredecible lo que está sucediendo. Antes, todo lo que era lento, salía caro y era muy genérico, hoy en día cada vez es más rápido, más accesible y más personalizado para cada usuario. Estamos pasando de lo que antes parecía imposible y magia a lo que es posible, de la mano de tecnologías de la cuarta revolución industrial y diferentes reaplicaciones, y esto es interesante porque hay muchas tecnologías que solas hacen cosas maravillosas, pero los mejores emprendimientos hoy en día que están rompiendo todas las barreras de lo que se creía posible es la combinación de estas tecnologías. Robots que antes solamente ordenaban cajas en un supermercado, hoy están siendo entrenados para hacer operaciones dentro del cerebro humano, donde tienen que tomar decisiones en tiempo real, viendo las imágenes de lo que está pasando, y no errarle, o errar lo menos posible. En milésimas de segundo estamos hablando. Y gente como Kurzweil, gente como Diamandi, son gente muy formada y está cada vez más embebida en el asunto, pero las predicciones son cada vez más, por más que sean aventuradas, terminan siendo, caen cortas en lo que se puede terminar haciendo. Y justo en la salud, que es uno de esos campos, se están haciendo cosas maravillosas con muchísimas tecnologías en muchísimas áreas. Hoy van a escuchar de 3 emprendedores y van a ver lo vasto que es este campo. Y también lo importante que es en nuestras vidas y cómo nos afecta personalmente, porque, en definitiva, ¿qué es más importante que nuestra salud y la de nuestras familias? Habiendo dicho esto, presentado el tema, vamos a hablar un poco de los speakers. Lucía es PhD en Biología Computacional del Instituto Pasteur, estudió bioinformática en la Universidad de Tübingen y fundó y es directora de GeneLives. Por otro lado, Pablo es ingeniero por la UM y es MBA y máster en gerencia de empresas tecnológicas por parte de la ORT, y fundador y Chief Business Officer, y antes COO, por lo que tengo entendido, de Armor Bionics. Me dice que sí. Y Javier, con muchísimos intereses, pasó por formación en ingeniería, pasó por estudios en Stanford, el MIT y otras, y es fundador y CEO de varios emprendimientos, pero lo que nos llama hoy es Connectus Medical Group y sus diferentes aplicaciones, y Umbra Visual Intelligence. Sin más que agregar, le diría que comencemos. Y vamos a comenzar con Lu, que te va a dar la posibilidad de presentar a ti. Bueno, gracias Fede por la introducción, buenísima, y gracias por la invitación para venir a charlar acá en este primer evento del capítulo Montevideo. Nada, bueno, Fede me pidió que les hablara un poco del emprendimiento, ¿no? De GeneLives se llama, y la idea de esto fue acercar la medicina genómica a la gente, a la sociedad. Y a veces me gusta explicar lo que es la medicina genómica para hacerlo más, digamos, entendible en general, con un ejemplo. ¿Tá? Esta nenita es de Estados Unidos, el ejemplo no es nuestro. Se llama Cara Green, nació sin ningún problema, todo bárbaro, hasta que cumplió 15 meses y ahí empezó a tener dificultades para caminar, para tragar, para sostener la cabeza, para agarrar las cosas. Se empezó a deteriorar súper rápido, ¿sí? Y los médicos no lograban darle con la tecla lo que tenía. ¿tá? Estaba pasando de especialista en especialista, con probables diagnósticos a otros que nada que ver, desde oncológicos, neurológicos, todo, se quería hacer quimioterapia, bueno, de todo. ¿tá? Y nadie lograba darle con la tecla, hasta que un genetista, ¿sí? tomó el caso y dijo, voy a secuenciar el ADN de la nena y de los padres. Que esto fue en el 2011, o sea que fue hace bastante, y capaz que no era tan común decir, bueno, voy a secuenciar todo eso, salía mucha plata en ese momento. Y bueno, y secuencia a los padres y a la nena, y lo que encuentra fue una mutación en un gen que lo que hacía era que la vitamina B12 no pudiera entrar a la célula. Entonces la niña tenía una deficiencia de esta vitamina, y era eso lo que le estaba pasando. Era eso lo que le estaba causando los síntomas. Es un síndrome súper raro, entonces nadie pensó en eso, nadie pensó en medir cuánta vitamina tenía, ¿no? Entonces, Cara pasó a estar a punto de morirse sin ningún diagnóstico aparente o sin ninguna razón, a tener un diagnóstico molecular de la enfermedad
y además un tratamiento que era súper fácil, ¿tá? Que era la administración vía oral de vitamina B12. ¿Tá? Y esto, a ver, es el primer caso de éxito del uso de Exoma, que ahora después les cuento un poco más qué es, en el diagnóstico de enfermedades. ¿Tá? Como les comentaba, esto es en el 2011, ¿tá? Pasaron muchos años ahora, ella está bien, tiene una hermana, todo bárbaro. ¿Tá? Y esto es lo que es medicina genómica, y eso es lo que nosotros hacemos en GeneLives también. Intentar de acercar estas herramientas a la gente que lo precisa en el tiempo que lo precisa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo surge un poco el emprendimiento este? Yo estaba en el Pasteur, ¿sí? Haciendo un postdoc, en el contexto de un proyecto que se llamaba Uruginoms, ¿sí? Este proyecto tenía varias partes, ¿tá? Pero una de las partes era genómica médica justamente, y la idea era identificar 30 pacientes, 30 niños con enfermedades raras, del Pereira en general, que les íbamos a hacer el genoma completo, se les vamos a secuenciar el genoma a esos 30 niños que no tenían un diagnóstico previo, ¿no? E intentar identificar, a ver si podíamos diagnosticarlos, ¿no? Identificar qué mutación estaba causando la enfermedad de esos niños. Esa era un poco la idea del proyecto este. Y el proyecto este fue financiado por el BID, ¿tá? Y uno de los objetivos que tenía el BID no solo era financiar el proyecto y eso, y generar capacidades locales en análisis de secuencias y esas cosas, sino que además generar spin-offs o emprendimientos o cosas que permitiera a Uruguay exportar servicios biomédicos, tecnológicos y esas cosas, ¿no? Entonces había como un camino ahí andado como para hacer un tipo de emprendimiento. Y eso me llevó por un lado a pensar que capaz que se podía hacer un spin-off. Pero por otro lado, lo que más me llamó la atención es que cuando estábamos haciendo este proyecto y en algún momento salimos a la prensa o algo, en algunas redes salió el proyecto, se empezaron a acercar padres también de otros niños a ver si podíamos incluir a esos pacientes en el proyecto este. El proyecto este ya estaba cerrado y los pacientes ya habían sido elegidos, pudimos enganchar alguno más, pero en realidad ya estaba. Entonces es como que había una necesidad de la sociedad uruguaya de tener capaz estas herramientas un poco más accesibles para la sociedad. Si bien hay algunos instrumentos que te permiten acceder, no era algo muy, en ese momento, 2015, tan como disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es que decimos, bueno, voy a hacer un spin-off de este proyecto Uruginoms y es como surge GeneLives. Lo bueno era que toda la parte de formación técnica y todo ya les había estado haciendo en el postdoc. Lo que faltaba hacer era darle como una visión un poco más empresarial a este proyecto. Obviamente no alcanza solo con tener una buena idea, los emprendedores ya deben saber, sino que hay que meterle mucho laburo por atrás y bueno, para llevar una empresa adelante, ¿no? Y la clave de esto era que los servicios que ofreciéramos, que ahora les cuento bien cuál es la tecnología atrás, se pudieran dar en el tiempo y forma, ¿tá? Con los tiempos de una empresa más que con los tiempos de la academia, ¿no? Bien, entonces, cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades o enfermedades raras, ¿por qué se llama enfermedades raras? Porque son poco frecuentes, ¿sí? Entonces, por eso son muy difíciles de diagnosticar. Pero entonces cuando decimos poco frecuentes, decimos capaz, bueno, entonces es una persona en 300.000 que tiene la enfermedad y ya está, y no hay pacientes, ¿y para qué me sirve todo esto? En realidad son muchos síndromes diferentes, son como 7.000 síndromes distintos que son las enfermedades raras, y cada uno sí afecta a poca gente, pero todos juntos son 400 millones de personas en el mundo. Es mucho, 7% de la población mundial. 200 millones, la mitad, no tiene diagnóstico. Son enfermedades genéticas raras y muchas veces la mitad están sin diagnóstico. En Uruguay fue difícil encontrar los números de esto, porque no es tan claro. Una cosa es sin diagnóstico, otra cosa es en proceso de diagnóstico, bueno, pero más o menos se pueden decir que 200.000 pueden ser que estén en esta situación. O sea que afecta a muchas personas. ¿Qué pasa? Cuando un niño con enfermedad rara va al médico, ¿sí? No es que visite al médico y ya está, y pueda empezar a hacer un tipo de diagnóstico o ya está. No. En promedio, un paciente con una enfermedad rara visita 7 especialistas. Todas las animaciones. Visita 7 especialistas en promedio antes de llegar a un diagnóstico. Tarda 5 años en general desde que surgen los síntomas hasta tener un diagnóstico.
Y en general, 30% de estos niños con enfermedades raras no llega a cumplir 5 años. ¿Tá? Son enfermedades bastante complejas y bastante, impactan mucho en la calidad de vida del paciente. ¿Tá? Entonces, en realidad tiene un impacto bastante grande en la sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ayudar en esto, ayudar a cortar los tiempos de los diagnósticos, ¿sí?, en este tipo de enfermedades, y en realidad no solo está restringido esta tecnología para enfermedades raras, sino que para muchas enfermedades genéticas. ¿Tá? ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos unas tecnologías que se llaman de secuenciación masiva para determinar el ADN de la persona en un único ensayo, todo el ADN de la persona. ¿Tá? Imagínense que el ADN tiene 3.000 millones de posiciones, es una molécula gigante, que no se puede, cuando yo digo secuenciar, es decir, determinar mismo la secuencia de bases de ese ADN, no se puede hacer así nomás directo los 3.000 millones de posiciones. ¿Tá? Hay que hacer todas unas estrategias y unas tecnologías que se desarrollaron para lograr secuenciar esto. Y una de las ideas que les quiero contar con este video así nomás es el shotgun sequencing, ¿tá? O una idea de la secuenciación masiva, que es copiar varias veces el ADN, eso es un cromosoma, ¿tá? Y picarlo random, ¿tá? El genoma. Lo picas. Y después todo eso que te sale, esos fragmentitos, eso sí los podemos secuenciar. Eso es mucho más fácil de secuenciar. De 200, 300 de largo, capaz hay tecnologías que ahora secuencian más largo, eso, perfecto. Entonces, las tecnologías de secuenciado masivo, y eso que comentaba Fede hoy, que hicieron que bajaran los precios súper rápido, más que la ley de Moore y todo eso, que llegamos hoy al $1.000 por genoma, es por estas tecnologías, que pueden agarrar todo el genoma, picar todo y secuenciar pedacitos chiquitos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ahora los bioinformáticos, que sería yo, tienen que reconstruir todos esos pedacitos, ¿tá? Son pedacitos enormes, todos, o sea, millones de fragmentos representando un genoma. Yo tengo que ensamblar todo eso, ¿tá? Bioinformático, y después de reconstruir el genoma de la persona, ver en cada posición de ese genoma que yo ensamblé, si la persona tiene una mutación o no. ¿Tá? Eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos analizando esos datos. ¿Tá? Pero, ¿cuál es el problema? Está todo bien, nosotros analizamos los genomas y bárbaro. Cuando miramos los pacientes, las mutaciones que tiene, ¿tá? Yo veo que por paciente puedo tener 4 millones de mutaciones. ¿Tá? Fácil. Y decís, bueno, 4 millones de mutaciones, no todas son causales de enfermedad, obviamente, es simplemente la variabilidad que tenemos entre las personas, ¿tá? Ojos marrones, ojos claros, pelo, cosas, diferentes etnias, lo que sea. ¿Tá? Todo eso se ve en mutaciones. Entonces tiene que haber formas de analizar esos datos bastante grandes para intentar identificar qué mutación es la causal de ese fenotipo, ¿tá? Del diagnóstico que queremos llegar. Entonces, podemos empezar a filtrar con filtros bioinformáticos, los puse ahí, pero hay estrategias para filtrar esos datos de acuerdo a la característica, la mutación, la frecuencia, etcétera, el cambio que implica en el ADN, etcétera. Eso se puede hacer relativamente accesiblemente, fácil, por decirlo así. Pero después tenemos unas cientos de mutaciones que no logramos como identificar si pueden ser causales o no. Y ahí es que nos juntamos en un momento con Quanam, que es una empresa informática, para desarrollar una plataforma de interpretación. ¿Qué quiere decir? Yo le paso a mi genetista muchas veces, mira, tengo estas 200 mutaciones acá para este paciente, bueno, busca la causa. Está bien, se puede hacer, podés investigar cada una, ir a la literatura, fijarte, está asociada con esta enfermedad, ¿no? Estos síntomas, tarda, ¿sí? Con esta plataforma, y además precisas a genetistas muy capacitados para poder hacer eso. Capaz que no es así para cualquiera. Pero con esta plataforma de interpretación no voy a decir que incorporamos Machine Learning o inteligencia artificial solo porque suena bien. Lo que tiene en realidad atrás tiene Big Data, sí, y tiene un NLP, tiene procesamiento de lenguaje natural. Lo que hace es como escanear papers automáticamente, donde se vio esa mutación en el paper y te marca dónde estaría lo que el genetista tiene que leer para identificar el efecto de esa mutación. Tiene algunas clasificaciones de riesgo, pero básicamente combinamos como Big Data con el NLP y siempre trabajando en conjunto con los especialistas y con los genetistas para darle, digamos, a esa plataforma que te clasifica esas mutaciones, siempre la va a ver el genetista o el especialista y va a ser el que finalmente diga si es causal o no, o sea, si tenemos un diagnóstico o no, estas mutaciones no causan este fenotipo que estamos viendo. ¿Tá? Y ahí es un poco cómo manejamos el
SheanLives, digamos, se maneja así para el análisis de los datos. Así que por ahí muchas gracias. Y me dijeron que era cortito, así que lo hice lo más rápido posible. Y Perfecto. si tienen preguntas, buenísimo. Ya sé que Vamos el ahora, chat Federico, con las está- preguntas. Pero yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo diría dejarlas para el final todas, pero como quieras, si quieren las pongo No, ahora. yo después quiero escuchar cuando pueda hacer la pregunta, ¿cómo hacemos para secuenciar a todo el Uruguay? Y aprovechar con eso cosas Sí. de la mejora de nuestra salud. Pero respóndemela después, así Sí, no rompo. perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lu. Te dejo de compartir así. Sí, así dejamos a Pablo, que es el que viene. Luego las preguntas las vamos a hacer al final que hablen los tres. Pero yo también tengo una duda, después te consulto. Obvio. Pero espectacular. Pablo, todo tuyo. Podés presentar cuando quieras. Creo que muchos de los que están acá y viendo que hay muchos amigos también participantes y mucha gente que nos conoce, Armor Bionics ya está van a ser 6 años que estamos en el mercado. Este tiempo aprendimos muchísimo. El producto principal, o sea, originalmente la empresa siempre se focalizó en implementar soluciones de ingeniería para la medicina, y el producto principal hoy por hoy son los modelos 3D para planificación quirúrgica. Y en cualquier momento, por supuesto, me pueden interrumpir, hacer preguntas. Sobre todo Mario, que conoce muchísimo el proyecto desde los comienzos iniciales, hace un tiempo ya, seguro después nos vamos a entretener con las preguntas. Acá es un cómic, muchos de acá seguramente conocen este juego, es un juego que se llama Operación, que es un juego donde vos hacés de cirujano y tenés que jugar a sacarle los huesitos a un macaco, y si te equivocás te suena una chicharra. De eso se basa la tecnología de los modelos 3D para planificación quirúrgica. Se basa en la práctica, en los skills del cirujano son mejores cuanto más practica. Hay una comunicación cerebro-humano en la que cuanto más practica, cuanto más cirugías tiene, mejor cirujano se transforma. Ahora, vamos a dar un paso más. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de cómo llegamos a esto y dónde estamos ahora. En 1896, por primera vez, el ser humano se pudo ver por dentro sin necesidad de abrirse. Esto fue a partir de los rayos X. Entonces, esto fue un cambio radical. Recuerden que antes de los rayos X, para poder ver los huesos había que abrir. Y en 1970 llegó la tomografía computada. Ahora podíamos no solo ver una capa, sino varias capas. Como esta imagen, este video, espero que la animación se esté viendo bien en la proyección. Ahí lo que vemos son muchísimas capas, que es lo que hace la tomografía. El tomógrafo básicamente, si te imaginas que nosotros somos un jamón, el tomógrafo lo que hace es, te va cortando en fetas, y aquí lo que vemos es cada una de esas fetas proyectadas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Nosotros hoy por hoy lo que hacemos es ir un paso más y pasar de lo que es esta tomografía, que la vemos acá bien representada, cada una de esas fetas impresas, y esto es como lo ven muchos de los cirujanos, la gran mayoría de los cirujanos hoy en día en las instituciones de salud están viendo así a los pacientes, cuando en realidad el paciente está en 3 dimensiones. Entonces nosotros lo que hacemos es unir esas fetas que entrega el tomógrafo y por medio de ecuaciones matemáticas generar el volumen de vuelta, o sea, generamos el jamón de vuelta a partir de las fetas. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Estos que están viendo acá son mis manos. Yo me quebré haciendo deportes de nieve y estas son mis manos. Si bien hay algunos tomógrafos que hacen algún tipo de renderización básica en 3 dimensiones, eso no es suficiente, porque se necesita muchísima calidad. Y ahora vamos a ver para qué. Vamos a ver a dónde queremos llegar con la calidad y con la amplificación de esto. Vamos directo a lo que se entrega. Esto es lo que se entrega al cliente. Esto es lo que se entrega al cirujano. Este es el modelo 3D para planificar la cirugía. Acá lo que estamos viendo es un modelo 3D de 5 estructuras. ¿Bien? Es estructura ósea, venosa, arterial
uréter y vejiga lo vamos a ver en amarillo como una estructura única, y eso que vemos en verde es un tumor. En este caso es un neuroblastoma, y acá lo que vemos, esto es un bebé de 6 meses. ¿Qué es lo que quería la doctora Gabriela Duarte, fue lo que operó este caso puntualmente? Ella lo que quería ver era la relación anatómica entre la vena cava, que es lo que vemos en azul, y el neuroblastoma, que es lo que vemos en verde. Eso era exactamente lo que quería ver la doctora. De esa forma ella tenía todas las respuestas antes de entrar a la cirugía. Y así es como puede navegar el cirujano el modelo. Como lo están viendo acá. Esto es un video de una navegación del modelo. A la semana vino con otro caso más. Este es un caso de un ganglioneuroma. Ahí vemos cómo entra en el canal raquídeo. Desde ahí lo vemos perfectamente. Desde T3 a T4 estaba por dentro, ingresaba dentro de la médula, comprimía la médula y vemos cómo comprime uno de los pulmones, cómo comprime el pulmón izquierdo. Este caso es un caso de una chiquita de 4 años, que también el uso del modelo 3D para la cirugía permitió al equipo de cirujanos planificar mejor la cirugía, además que es una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología, la planificación en conjunto, la planificación en equipo. Vos tenés un equipo de cirujanos que son de distintas especialidades, se planifica muchísimo mejor la cirugía cuando todos ven el mismo modelo 3D. La misma anatomía, la misma representación anatómica de las estructuras del paciente. ¿Y esto qué es? Hasta acá no hablamos nada de impresión 3D. Todos estos modelos que vimos hasta ahora fueron modelos que solamente con el modelo digital fue más que suficiente para la cirugía y agregó un valor gigante, incluso en algunos casos cambiando el procedimiento. Ahora vamos a ver el tema de la impresión 3D. ¿Dónde entra la impresión 3D? Y para eso empezamos con un modelo muy, muy sencillo. Este es un caso de una fractura maxilar inferior. Esto es lo que te pasa cuando te quebras la mandíbula. ¿Y cómo funcionaba el arreglarte la mandíbula cuando te lo quebrabas? Bueno, tenés que poner una pieza de osteosíntesis, que es esta pieza verde que vemos en el medio, que básicamente es como una pieza de mecano, a la cual hay que darle el ángulo de tu mandíbula, y como somos todos distintos, somos todos únicos y distintos, ese ángulo es distinto en cada uno. Entonces vas a precisar darle determinado ángulo, que es lo que está haciendo el cirujano con esas pinzas. En la foto del medio le está dando el ángulo, y además va a tener que seleccionar tornillos del largo adecuado para que sean para ese paciente, y que no sean demasiado largos y que después el paciente se los toque con la lengua o le moleste cuando está comiendo. Entonces todo esto de moldear la placa, de elegir los tornillos, antes se hacía con el paciente en la sala de operaciones, bajo anestesia, con la mandíbula abierta, sangrando, consumiendo volúmenes de sangre. Hoy por hoy los cirujanos con los modelos 3D impresos pueden practicar, implantar esta pieza de osteosíntesis en una mandíbula que es una réplica idéntica a la mandíbula del paciente que van a operar. Entonces, el ángulo que le den a esa pieza de osteosíntesis va a ser exactamente el ángulo que necesitan para la cirugía. Los tornillos que prueben van a ser los mismos que para la cirugía. Y ya van a poder ahorrarse muchísimo tiempo y muchísimos recursos del hospital al realizar la cirugía. Y ahora vamos a ir complejizando un poco. Vamos a ir haciendo casos cada vez más complejos. Y este es un caso que tenemos muchísimo, lamentablemente, son casos de escoliosis. La escoliosis es una curvatura, tiene de todo. Este caso lo vio el doctor Alejandro Cuño, cirujano traumatólogo pediátrico que se especializa en escoliosis en Uruguay. Y es una cirugía muy invasiva. Si bien acá lo que se hace en la cirugía es, se taladra cada uno de los pedículos de la columna del niño. Los pedículos de la columna del niño son de esa parte de la vértebra, donde vemos ahí, y son muy chiquititos. Entonces el riesgo
de poner mal un tornillo en uno de los pedículos puede implicar dañar la médula. ¿Cómo se planifica y se practica esta cirugía? Utilizando el modelo 3D para planificación quirúrgica. Entonces aquí lo que vemos es la columna, en este caso una niña de 8 años, y esta columna, una vez que el cirujano la ve, la prueba y lo acepta, se manda a imprimir y practica toda la cirugía en esa columna. Incluso, otra de las cosas que puedo hacer con los modelos 3D es esterilizarla para llevarlo dentro del bloque quirúrgico y tenerlo como referencia dentro del bloque quirúrgico. ¿Bien? Esto lo pueden ver con muchísimo más detalle en un webinar que se dio hace un par de meses, que lo dio el doctor Alejandro Puño, que realmente estuvo muy bueno, en el que explicó cómo es la técnica que él utiliza para planificar todas sus cirugías con los modelos 3D para planificación quirúrgica y qué beneficios es que le da. Una de las cosas que hace es que se lleva los modelos a Punta del Este y en la tranquilidad de su casa está todo el fin de semana rayando el modelo, taladrándolo, rompiéndolo para asegurarse de que el momento de la cirugía va a ser todo bien. Y acá le damos un grado bastante más alto de complejidad. Este es un caso que tuvimos en el 25 de septiembre del año pasado. Fue un caso de separación de siameses en Lima, en Perú. Fue una cirugía de unas 17 horas y, como dice la nota esta del diario, tuvo 40 médicos especialistas a cargo. ¿Cómo se planificó y se practicó esta cirugía? Utilizando nuestro modelo 3D para la planificación de la cirugía. Ahora, este modelo 3D digital es muchísimo más complejo que el primero que vieron. El primero que vieron era de 5 estructuras, este es un modelo de 10 estructuras. Este es un caso de gemelos isquiópagos. Gemelos isquiópagos van unidos por la pelvis, y tuvimos muchísimos requerimientos por el lado del equipo médico. Por supuesto se hizo foco en la pelvis, pero uno de los principales requerimientos también era que cada uno tuviese un color distinto. ¿Por qué? Porque hay que saber identificarlo, cuál es cuál. Parece algo sumamente trivial, pero en el momento de la cirugía de separación de siameses es una cosa súper importante. Y acá vemos detalles de la anatomía, y este caso terminó con la publicación de un paper científico que se publicó el 15 de julio de este año en Europa, en SR, en la Asociación de Radiología en Europa. También los modelos 3D para la presentación del paper científico son algo sumamente valioso, porque justamente lo que permiten es eso, es que el cirujano, en lugar de estar transmitiendo la anatomía del paciente, ya sea dictando, contando, hablando con el resto de sus colegas, o en algunos casos, como hemos visto artículos en lápiz y papel, hemos encontrado artículos científicos de cirugías donde están escritos con lápiz y papel, o sea, son garabatos. Y en lugar de usar eso, hoy tienen la posibilidad de utilizar un modelo 3D que es totalmente navegable. Y si bien este modelo 3D no fue impreso, sí se requirió otro modelo, el modelo de la pelvis de los chiquitos, donde generamos este modelo 3D que tiene 2 estructuras, la estructura ósea de la pelvis de los chiquitos y una estructura de soporte, que es lo que mantiene todos los huesitos unidos al momento de imprimirlo en 3D. Ahora lo que vamos a ver, este es un video muy corto, son 10 segundos de video, y así era el día a día de las reuniones de planificación en el Instituto del Niño San Borja. Ahí vemos a los directores del instituto, y ahí vemos cómo proyectaban en una pantalla gigante el modelo 3D, y cómo iban anotando el minuto a minuto de la cirugía, quién iba a entrar en qué momento, qué era lo que iba a hacer, y cómo se tenían que coordinar. Separado de los niños, fue una cirugía súper exitosa, quedamos muy contentos, el trabajo en conjunto con el equipo de radiólogos y de cirujanos fue increíble, y realmente fue un caso muy, muy interesante. Ahora, los modelos 3D es algo que se usa hace tiempo, es algo que existe hace tiempo, y la Clínica Mayo en Estados Unidos hace tiempo que los está usando. A la Clínica Mayo, hoy por hoy, tiene 76 impresoras 3D para generar modelos 3D para todas sus cirugías.
pero no todos los hospitales son la Clínica Mayo, sobre todo en Latinoamérica. Por eso fue que entendimos que nosotros teníamos que crear algo que permitiera a cualquier hospital, sin importar el presupuesto que tuviese, sin importar en qué parte del mundo estuviese, pudiese utilizar esta tecnología hoy. Si esta semana tiene una cirugía, la pudiese utilizar ahora, de forma inmediata. Fue así que creamos la primera plataforma online que une el tomógrafo, la información del tomógrafo, con la impresora 3D, y todo esto unido al skill de los cirujanos, al conocimiento de los médicos y los radiólogos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue encapsular todo el conocimiento de estos 6 años de trabajo en modelado 3D, en impresión 3D, en generación de modelos 3D para planificación quirúrgica compleja, en un software en la nube que se accede con usuario y contraseña, para que cualquiera pudiese acceder y pudiese implementar esta tecnología en su centro de salud. Funciona muy simple, se suben las imágenes, nosotros generamos el modelo 3D y imprimimos el modelo 3D. Hoy por hoy contamos con centros de impresión en distintas partes de América Latina, donde se imprime el modelo 3D y el cirujano ya recibe todo terminado. Y de esa forma se reducen riesgos de posibles complicaciones quirúrgicas, se reducen los tiempos totales. Además, pasan cosas increíbles, como por ejemplo cuando un cirujano le explica al paciente cómo va a ser el procedimiento utilizando el modelo 3D, el paciente entra mucho más calmado a la cirugía. La cirugía, al ser de menos tiempo, el paciente se recupera mucho más rápido y se generan ahorros de volúmenes de sangre, de gases anestésicos, incluso el tiempo quirúrgico, de que los cirujanos, utilizando esto, pueden hacer más cirugías por semana de lo que hacían antes. Y ese es uno de los grandes problemas que vemos durante la pandemia. Hoy por hoy Uruguay tiene aproximadamente entre 30.000 y 40.000 cirugías atrasadas. Entonces, al momento que todas esas cirugías deban ponerse al día, son cirugías que se tienen que hacer. Muchas de esas son pediátricas, lamentablemente. Entonces, al momento que se tengan que hacer, vamos a tener que ser muy, muy eficientes en la planificación y en los procedimientos. Estos son algunos de los testimonios de varios doctores que han trabajado con nosotros. Y bien, termino con esta frase de Aquíloco, que es un poeta griego, que decía que no nos elevamos al nivel de nuestras expectativas, sino que caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Acá, Fede, vos que decías que tenés 27 años, Aquíloco se murió con 35. Lo que hacían los griegos en esa época con 35 años, es increíble. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan, al final, totalmente bienvenida. Es espectacular. Voy a presentar yo, está haciendo historia con esto, es impresionante. Después, yo te voy a preguntar, pero te voy a tirar para después. Muchas gracias, Pablo. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, en realidad, perdón, estoy presentando mal, te voy a presentar el video. Si estamos cagados, obvio que estamos cagados, cagadísimos. Pero no es miedo exactamente. El miedo es cuando no sabes qué pasa. El miedo es cuando estás por abrir un diagnóstico, por ejemplo. Ahí tenés miedo. Pero acá, ahora, ya sabes qué pasa. Te van a meter en un quirófano y te van a hacer dormir y después te van a abrir con mucho cuidado, pero igual que a un chancho. Eso va a pasar. Y ya lo sabés. Por eso no es miedo. Es otra cosa. En 5 minutos vas a cerrar los ojos y despertarte. Ya no va a depender de vos, como cada mañana. Despertarte va a estar en manos de otra gente, de unos médicos, de unas enfermeras, de un anestesista. Cualquier cagada que se manden ellos y a la mierda. No te despertás nunca. Cualquier error de cálculo y lo último que viste en tu vida fue el techo de este pasillo y el chirrido de estas rueditas de la camilla.
y ese cartel de salida al revés, lo último que viste. Es como cuando en el Mundial perdemos el primer partido y empatamos el segundo, entonces pasar a octavos no depende de nosotros. Checoslovaquia le tiene que ganar a Nigeria y Bélgica le tiene que hacer menos de 4 a Honduras. Si se dan esos resultados, todo bien, pasamos. Y la verdad es que Bélgica es muy superior a Honduras. Pero si no le gana, si los hondureños se cuelgan del travesaño, eso es lo que pasa. Estamos en una camilla y nos están llevando a donde ellos quieren. Pero no es miedo, es una especie de resignación. Nos encantaría seguir vivos y pasar a octavos. El problema es que no podemos subir a cabecear nosotros. Tendríamos que haber planteado mejor el primer partido o haber tenido más suerte en el sorteo de grupo, lo que sea. Pero el resultado, esta vez, no depende de nosotros. Esto que acaban de escuchar es un video que nos compartió, un video bastante exclusivo que nos compartió Javier, y ahora lo dejo a él con el micrófono para que nos cuente más detalle del mismo. Muchas gracias, Fede. Gracias a todos ustedes por la invitación, por permitirme participar. La verdad es que con esta presentación de Pablo y de Lucía yo me siento un poco impertinente y bastante tímido frente a lo que han presentado y contar un poco de lo que hago, que es más que nada historia, historieta, no historia, porque no estoy haciendo historia de nada, porque lo que me pasó a mí es un producto meramente de la casualidad, como siempre digo, y no del entusiasmo. Esto que acaban de ver es un video que yo mismo filmé desde la camilla, en el transporte desde mi habitación al bloque quirúrgico. Y muchas veces yo les he preguntado en algunas charlas que he tenido con doctores, ¿dónde creen ustedes que se siente más estrés? ¿Cuál es el área del hospital donde se siente más estrés? Yo no sé si... a mí me gusta hacerlo interactivo, si alguno quiere participar y decirme, no hay ningún tipo de inconveniente. Estamos acá como si fuésemos amigos, así que no, pueden hablarme y decirme. La realidad es que de los médicos ninguno me supo decir dónde el paciente siente más estrés. En la sala de espera, me decían en el bloque quirúrgico, me decían entrando al hospital, pero ninguno acertaba. Esto hizo que nosotros hiciéramos un estudio en Caguas, en Puerto Rico, y descubrimos que los pacientes sienten más estrés en el recorrido de su habitación al bloque quirúrgico. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido que pasar por el bloque quirúrgico, pero la temperatura te baja 1 grado, sentís que estás helado, que te viene un frío intenso, no sabes de dónde viene, y cuando entras al bloque quirúrgico, que además hace más frío, parece que te estás muriendo de una hipotermia. Y además, si sos hipotenso o hipertenso, tu presión se va al diablo o baja repentinamente y casi que te podés desmayar. Entonces, ese es el camino, el lugar donde uno siente más estrés. Y obviamente podemos hablar de una cantidad de estresores que hemos ido descubriendo en estos largos 5 años que venimos trabajando con Connectus Medical. Pero se los quiero hacer sencillo. Connectus Medical es producto de mi pasaje o del descubrimiento que hicieron en mí cuando cumplí mis 35 años. Yo tenía una vida absolutamente sana. Nunca había fumado, siempre me había dedicado al deporte. Nunca había tomado. O sea, era una vida relativamente simple y sencilla. El día que me descubren la enfermedad, no solamente me dicen que tengo una insuficiencia renal crónica, que estoy en un estadio 1, una insuficiencia leve, sino que además me dicen que tengo un síndrome de Ekbom, un quiste en el cerebro, y que tengo una poliglobula secundaria. Como para un día era una cosa bastante fuerte, ¿no? Pero aún así
entendí que había que de alguna manera ponerle buena cara porque, como bien decía hoy Fede, no solamente es uno el que está yendo a un centro hospitalario, sino que en este caso, para que ustedes tengan, y a mí Fede me ha pedido que hablara mucho de cifras, para que ustedes tengan una idea de la cantidad de pacientes que hay en hemodiálisis en el mundo. Hemodiálisis funciona en una arteria y una vena, estas 4 horas, 3 veces por semana, y filtran toda tu sangre para eliminar los minerales, ¿no? Yo estuve casi 4 años en hemodiálisis. Y como fanático que soy de los números, estuve 1824 horas laborales en hemodiálisis, ¿no? Si lo quieren llevar a plata, es un montón de plata dejada ahí en un centro de hemodiálisis. Pero la verdad es que, como soy bastante, como dicen los colimbanos, culinquietos, empecé a ver que había muchas fallas dentro del centro de hemodiálisis. Y una de las grandes fallas era cuando la gente viajaba. Todos sabemos que el viajar es un derecho inalienable del ser humano, y las vacaciones y el turismo. Pero una vez que uno entra en un centro de hemodiálisis, pasas a ser un ser invisible. No mucha gente te tiene en cuenta, ¿no? Tenés un contacto casi cercano con las enfermeras, pero no con los médicos. Entonces, la realidad es que se hace muy complejo sobrellevar esas 4 horas, en mi caso eran lunes, miércoles y viernes, significaba entre 12 y 16 horas con logística, etcétera, etcétera, de mi dependencia de un centro de diálisis para continuar con vida y con calidad de vida mi transcurso por esta vida, vale la redundancia. Entonces ahí en ese tiempo uno puede elegir dejarse morir. De hecho, en mi centro de hemodiálisis, que es ahí donde vos estás, Pablo, en el Hospital Británico, éramos 9, y mis 8 compañeros fallecieron. Yo fui el último. Soy el último. Quiere decir que la línea entre la vida y la muerte en un centro de hemodiálisis es muy finita. Muy finita. Y uno elige, yo al menos elegí pasar mi vida dentro de ese centro de hemodiálisis de la mejor manera que pudiera. Y al mismo tiempo ver cómo podía, desde mi lado, ayudar a que el resto de esos 7 millones de pacientes que se dializan, obviamente hay pacientes en el mundo que no llegan a un centro de hemodiálisis y se mueren, y aparecen como un ataque cardíaco o como otro tipo de patología, pero el comienzo es una insuficiencia renal. Y acá también les quiero contar algo porque seguramente los va a sorprender. El año pasado era el 10% de la población mundial tiene algún tipo de patología nefrológica. Y estamos casi rozando el 11% de la población. Y acá, cuando hablo desde una infección urinaria hasta una nefropatía un poco más compleja. Pero son casi 700 millones de personas que tienen algún tipo de complicación renal. Nosotros hoy tenemos 162.000 pacientes en los 5 continentes. Y a mí me hace mucha gracia porque si yo les contara los inicios, fueron muy trágicos. Ya se sabe todo, creo que casi todos saben la historia de Cassiari y mi casa, de Joe Gebbia y todo lo demás, pero a mí hoy Airbnb salió a la bolsa, hoy soy accionista de Airbnb,
es una cosa, es un momento especial. Les quiero decir que en el momento cuando nosotros empezamos, la verdad es que teníamos nada más que 2 pacientes o 3 pacientes por mes. Era muy complejo traccionar y mucho más complejo convertir. Y ya en ese momento mi hija había ganado un premio del MIT. Estábamos trabajando mucho para lo que es la parte de países nórdicos en algunas consultorías. De hecho, yo hoy trabajo para el Instituto de Copenhague de Estudios Futuros. Pero se nos hacía muy difícil trabajar en Latinoamérica. Muy difícil. En Uruguay, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, pero nos decían, ¿para qué los precisamos? No los precisamos a ustedes, ¿no? Fue muy difícil validar en Uruguay. Por el contrario, Argentina fue muy sencillo. Brasil también. Y así lentamente fuimos llegando país por país en Latinoamérica. Como les decía, hoy tenemos 162.000 pacientes. Teníamos 7 oficinas en junio. Tuvimos que reducirlas en el mundo, ¿no? Tuvimos que reducirlas. Hoy nos quedamos con nada más que 4. Pero tuvimos un crecimiento exponencial. Con decirles que dentro de nuestra compañía trabaja la primera trasplantada por algoritmo del mundo. Esto quiere decir que hay un médico que es Alvin Pott, premio Nobel de Economía 2012, es doctor y además es economista, que buscó la manera de poder no solamente hacer un trasplante dentro de cada país, sino hacer macheos globales. Y ustedes corríjanme, pero yo no conozco ninguna empresa uruguaya que tenga dentro de su board un premio Nobel de Economía. Y nosotros lo tenemos, y por suerte trabaja con nosotros y nos da una ayuda increíble. Y además, les quiero contar que hay veces que dicen, sos un innovador, o por lo general dicen, sos un gran emprendedor, sos un gran innovador. Y la verdad es que yo no creo que sea un gran innovador, ¿no? Yo creé una plataforma, me pareció que era necesaria, pero no me considero un innovador, de verdad. Yo creo que la innovación en este momento tenemos 91 pacientes mentores en los 5 continentes que ayudan a que otros pacientes viajen y les simplifican la tarea. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Les quiero hacer un ejemplo muy, muy gráfico. Si yo le pregunto a un médico cómo me van a dializar a mí en Suecia, ¿qué me va a pasar? El médico no lo sabe. Acá en el británico, o en salud pública, no importa, no lo sabe. Si le preguntás a un paciente mentor nuestro, te va a decir, te van a aplicar un sedante, te van a puncionar con una aguja de menor calibre y te van a dar una colación distinta a la que estás acostumbrado en Uruguay. Y eso es todo lo que el paciente necesita saber, aunque ustedes no lo crean. Cuando uno habla con un médico, cuando yo he hablado con médicos, me dicen, no, porque nosotros tenemos la mejor planta de agua del país. Y el paciente jamás se enteró para qué era la planta de agua. Entonces, eso habla de la descoordinación o del alejamiento que hay entre el médico y el paciente nefrológico, ¿no? El paciente nefrológico tiene otras necesidades, tiene una falta no de afecto, pero sí una falta de mimo o de cariño, como ustedes quieran llamarlo. Imagínense que van 3 veces por semana, 4 horas en cada oportunidad. No es lo mismo que ir a una consulta una vez cada 3 meses, ¿no? El enfermero se termina convirtiendo casi en un compañero, no digo un amigo, pero sí en un compañero.
hasta se cuentan confidencias. Y entonces, a veces cuando los médicos me preguntan cómo vos pudiste tener éxito con esto, yo siempre les digo que nosotros hicimos algo que ellos tenían ahí y no lo supieron hacer. Ellos dejaron tirado un guante y nosotros lo recogimos. El ser paciente ayuda muchísimo, muchísimo a generar un vínculo con el que está padeciendo. Y siempre hablo sobre esta frase de San Agustín de Hipona, que él habla sobre el tiempo. Y él dice, si me preguntan qué es, lo sé, pero si me piden que lo explique, no lo sabría decir. Esto es más o menos lo mismo. Yo muchas veces hablo de la diferencia entre la solidaridad y lo que es la empatía, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar que hay que ser más empático y que sin empatía o sin ponerme en los zapatos del otro no puedo hacer nada. Y yo creo que es llenar espacio con palabras vacías, realmente. La solidaridad es un estado de comunión, ¿no? Yo si veo a un paciente a los ojos, ya me doy cuenta qué es lo que le está pasando. Y no es una cosa que se lo esté diciendo por inventándolo, es real. El paciente que está teniendo algún tipo de situación compleja, te mira a los ojos y te comprende inmediatamente. Lo otro es meramente solidaridad. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Yo creo que es primordial empezar a inculcar este tipo de conceptos o este tipo de sentimientos a los médicos para que puedan entender bien claro lo que es empatizar y lo que es simplemente ser solidario con el otro, ¿no? Javier, muchas veces... Sí. Ya que invitaste a participar, Sí, solamente claro. te digo que la razón por la cual trajimos el capítulo a Montevideo y estamos trabajando es por esa misma solidaridad que estás diciendo, porque hay una desconexión de cosas que están sucediendo en el mundo que son re sencillas y son de súper impacto, y que quedan a veces en el egoísmo de alguna gente. Entonces, por eso que están convocados ustedes aquí para ayudarnos a pasar esto. Esto es súper inclusivo, esto es súper sencillo, y la verdad que lo que estás diciendo viene perfecto porque es una lindísima manera de inaugurar nuestras charlas, ¿no? Sí, yo les quiero contar, antes no sé si cómo estamos de tiempo, pues yo hablo mucho y a veces se me va la mano. Justo, sí. Pero les voy a contar una anécdota que seguramente se ha recorrido muchos lugares y se ha hecho muy famosa. Es que una señora en un centro de diálisis le pedía al doctor que continuamente lo tocaba y le decía que le dijera la hora, ¿no? Y que le tomara la presión. Entonces el médico le toma la presión y a los 10 minutos le dice otra vez, doctor, por favor, tómeme la presión. Y el médico otra vez va y le toma la presión. Y así como 4 o 5 veces hasta que el médico dijo, señora, ya está, basta, no tiene nada, no ha cambiado. Esa señora, para el próximo turno del médico, había fallecido. Y el médico se asombró y preguntó qué era lo que le pasaba a esa señora que le pedía tanto que le tomara la presión. Y uno de los pacientes le dijo, no quería que le tomara la presión, solamente quería que la tocara. Y uno cuando está en un centro de hemodiálisis, este tipo de situaciones se da muchísimo, se da mucho más de lo que uno puede creer o puede esperar. Yo, y para terminar, les voy a contar una experiencia de un amigo mío que estaba en el centro de hemodiálisis donde yo estaba. Le surgió un trasplante, 63 años. Pasó su trasplante el primer mes, tuvo complicaciones, y durante todo ese mes que estuvo en otro hospital donde se hizo el trasplante, nos decía a diario que nos extrañaba, que quería estar con nosotros en el centro de hemodiálisis. No extrañaba el centro de hemodiálisis, extrañaba el vínculo. Él terminó muriendo
consiguió su trasplante, no pudo disfrutarlo, pero lo único que necesitaba era esa contención que tenía dentro del centro de hemodiálisis. Entonces, yo digo que hay que sí trabajar por la innovación, trabajar, seguir emprendiendo, pero no olvidar el lado humano. Me parece que eso es absolutamente fundamental para todos nosotros, que estamos trabajando en salud y tratando de mejorar la calidad de vida de los demás. Excelente. Nada. Excelente. Muchas gracias, Javier. Antes de ir a las preguntas, simplemente quiero conectar, porque acá nos quedamos como emotivos. Arrancamos con la genética y hay 3.000 millones de esos, y después miramos cómo hay que ejecutar cosas, cómo hay que operar, no por el médico, sino cómo hay que crear una compañía como la que tiene Pablo. Entonces creo que vinculamos las tres cosas, que es esto, ¿no? Es tecnología, hacer que las cosas pasen, y la emoción que se le ponen a lo que hacemos cotidianamente para que eso impacte. Y eso es exactamente la esencia que tiene Singularity. Eso es lo que intentamos en el optimismo, trabajar, porque sabemos que mañana es, dentro de 18 meses, vale la mitad y hace el doble la tecnología. Entonces, pucha, si no usamos eso apropiadamente, qué desperdicio que tiene el ser humano para seguir progresando, ¿no? Entonces, excelente, muchísimas gracias. Fede, hacemos un... ¿Por qué no sacás, Fede? Porque creo que estamos como en casa. Y hacemos preguntas y respuestas, preguntas y charlas, lo que sea. O sea, Dale. questions and answers. Está compartiendo la slide esa, pero sí, cómo no, veámonos las caras. Sí, claro. Adelante, Bueno. quiero preguntar algo. Si no, arranco yo. No. ¿Cómo? No, si Sí, podría dale, hacer dale. una pregunta a los dos en realidad. Primero a Pablo, para tener una idea así de costos. Porque me imagino que es súper útil, o sea, obvio, fue súper útil todo. ¿Se puede usar en ACE, digamos? O sea, Sí. ¿sí? Es No más, es... ya lo ha utilizado. Nosotros estamos registrados en RUPE, o sea, estamos por compras públicas, no hay problema. Lo que ha pasado es que, ¿cómo te lo explico? Ha sido muy esporádico y no fue tomado como una práctica usual. ¿Cómo te lo explico? Es la vida misma mía. Exacto, y después tuvimos experiencias que no estuvieron muy buenas, como por ejemplo, bueno, mostrar la tecnología, hacer 10 casos de prueba que en sí nos encanta, todo, vamos arriba, y lo próximo que recibimos es una llamada porque se compraron una impresora 3D y la están tratando de hacer andar ellos y están tratando de hacer sus propios modelos y no les salen bien y quieren que se los corrijamos para que... Entonces, ahí eso, bueno, una de las principales cosas que ocurrió con eso fue que nos obligó a salir fuera de Uruguay. Y hoy por hoy tenemos mucho más presencia en toda Latinoamérica, incluso tenemos contratos cerrados con empresas multinacionales que distribuyen nuestra plataforma, nuestro producto, pero te digo, lo usan en Perú, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, y a nivel de costos, dentro de lo que hay dentro del bloque quirúrgico, es lo más barato siempre, siempre. Y básicamente, la forma de calcularlo es, en una cirugía que te sale 100, vos te vas a ahorrar 20, nosotros te cobramos 5. Sí. Y lograste hacer... Que los ahorros se pagan solo. Sí. ¿Lograste hacer esos cálculos como para que visualicen que realmente se ahorran eso? Sí, en realidad lo que hay son papers de Estados Unidos, por ejemplo, solo de columna hay 5 papers publicados, en lo que cirujanos lo que hicieron pruebas con la tecnología, sin la tecnología, y midieron lo que se ahorraron. En Latinoamérica lo que sucede es que no se creen los papers publicados en Estados Unidos.
Entonces te dice, está bárbaro, pero este paper que me mostrás acá está publicado de una universidad en Estados Unidos y, no sé, mostrámelo. Entonces ahí es que tenés que empezar a trabajar gratis para que después de mucho tiempo digan, bueno, avancemos. Cosas que no suceden en otros países. O sea, en Estados Unidos nunca te van a pedir que trabajes gratis. O sea, no, funciona muy distinto. Por el tema de pricing, es súper complejo. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo, nosotros tuvimos 2 instancias en las que tuvimos relación con 500 Startups. Una de ellas fuimos a San Francisco. 500 Startups es una aceleradora en San Francisco, en Silicon Valley. Y uno de esos viajes incluso nos acompañó Pablo Salomón, que está acá también, que ahí está saludando Pablo. Y Pablo justamente dio una charla de cómo se hace pricing. Lo bueno y súper rico fue que en 500 Startups en Silicon Valley nos encontramos con otras startups de salud y todos teníamos los mismos problemas. Exacto. Lo que nosotros pensábamos que era una cosa súper compleja. Por eso yo creo que una de las cosas más valiosas también que salen de este tipo de eventos es que nos conozcamos con Lucía y con Javier y empezamos a intercambiar los problemas que tenemos, porque tal cual como dijiste, Lucía, son los mismos. Sí, 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 total. Gracias. Por favor. ¿Qué más ver esto? La verdad que sí, notable que se esté dando ese intercambio cruzado. Dejen también a los participantes, digo. Pero yo tengo una pregunta, si me permiten. Para Lu, cuando Sí. estaba hablando en realidad de toda la tecnología, de que lo metían todo en una base de datos, usaban Big Data, con la parte de Quantum y eso, y tenía una plataforma en la cual ustedes ya sabían, este pedacito podría significar que tenés tales mutaciones y esto implicaría estas cosas. Pero es como una especie de diccionario limitado, por lo que digo. Mi pregunta en realidad podría ser que en algún momento, combinado con, no sé, inteligencia artificial o un poco de machine learning, empiecen a entender las bases de datos estas o los que estén haciendo el secuenciamiento genético, decir, mirá, descubrí que de estos, no sé, 1000 pacientes, todos comparten esto y todos tienen esto mismo. Y capaz que hasta hacen descubrimientos ellos solos, no sé si lo ves viable eso. Sí, a ver, hay un campo enorme para hacer machine learning, se está haciendo, ¿no? Machine learning, AI y toda la batería de herramientas, obvio, porque son datos enormes, que tenés que sacarle esta información y todos desestructurados, o sea, especial para Big Data, Machine Learning y todo. A ver, nosotros, no es tanto como un diccionario lo que teníamos, imagínate, mutaciones, así para abajo, 4 millones, columnas son las features, son informaciones que fuimos sacando de diferentes bases de datos, y lo que hicimos como machine learning que todavía entra es como un clasificador, ¿tá? Es como una serie de reglas que de acuerdo a todas las features que tiene, sí va agrupando cosas y te puede como priorizar, o lo que hacía era categorizar cada una de las variantes, cada una de las mutaciones en categorías patogénicas, probablemente patogénicas, significa incierto, benigna, probablemente benigna. Eso lo hace la plataforma, eso está, no lo llamo como machine learning así porque es como, es como la punta de abajo de todo lo que es machine learning, que tiene un potencial mucho más grande, ¿está? Pero que están usando machine learning de verdad sobre este tipo de datos, no hay duda. No hay duda. Nosotros tenemos algunos proyectos en la parte académica, no tanto ahora GeneLives, para también como interpretación de variantes, pero en regiones re complejas del genoma, de esas horribles, no codificantes, usando como neural networks y todo eso para sacar información de diferentes lados e intentar clasificar. Pero sí, es un área que está... inteligencia artificial ahora en molecular, genética, en estructura de proteínas, problemas que eran re difíciles, que están hace años y años intentando solucionar, los están metiendo con inteligencia artificial. Hace poco salió un estudio con la estructura de proteínas, que es 50 años de este problema, y lo resolvieron con inteligencia artificial y unos modelos atrás. Impresionante. ¿Qué más? Eso está tremendo. Sí. ¿Alguna pregunta del público?
Parte de lo que queremos hacer también desde el capítulo de Montevideo es llevar estos temas a la conversación global, ¿no? Entonces nos interesa, Javier, vos tuviste una exposición global con todo el tema de Airbnb, y quizás eso te dio un empuje diferente, pero creo que esa oportunidad de poder exponer en plataformas globales nos la merecemos todos, y entonces Singularity trata de que también estas cosas sean conocidas, y de hecho comentamos todo esto con los embajadores de cada capítulo en América Latina, y nos interesa seguir haciéndolo, ¿no? Sí, queremos agradecerle, no sé si hay alguno que vino por alguno de los otros chapters, queremos agradecer a los chapters también que nos ayudaron, particularmente de Santiago y bueno, también la comunidad global, en general compartiendo la charla esta para todo el mundo de habla hispana que sabía que iba a suceder esta charla, que se podía sumar. Sabían que después iban a poder verla, pero bueno. Yo tengo otra duda, para así, por lo menos tenemos otra más con Pablo. Lo que estabas diciendo está buenísimo porque te da un hándicap enorme, o sea, te da una ventaja enorme en pila de cosas para el que va a operar, siendo que va a operar igual un humano. Y yo lo que digo es, estaría buenísimo porque hay robots que ya como el Da Vinci u otros que ya están operando según reglas. Entonces, estaría buenísimo combinar esto y decirle, o sea, que el médico solamente mire y diga, este es el caso, robot, operá según esto, o por lo menos tomar una decisión mínima de estamos apuntando para este lado, para este otro. Y lo que decía, no sé si tienen pensado ir por ese lado, pero me parece algo súper combinable para hacer cosas que el médico sea de mínima intervención y que lo resuelva todo una máquina. Me parece maravilloso. Sí, no solo que va por ese lado de ponerle inteligencia artificial y pensamiento analítico a los modelos, sino que nosotros creemos que no es coincidencia que esta empresa que les mencionaba, con la que firmamos el acuerdo, el año pasado compró una de las primeras empresas que fabrican biotintas en el mundo, tintas con células madre. Entonces, a lo que voy acá, Fede, es que vos el día de mañana... ¿Eso te imprimen un órgano? Exacto. Entonces vos el día de mañana, cuando tengas que imprimir un órgano, por ejemplo, se han hecho pruebas de imprimir un riñón. Obviamente no es 100% funcional, pero empezaron por ciertas capas y ciertas partes lo están pudiendo hacer. Alguien lo tiene que diseñar. No todos los órganos que imprimas van a poder ir en cualquier cuerpo. O sea, va a ser una parte específica para ese cuerpo y alguien tiene que hacer el diseño. Entonces, Combinate con Blue. Hacia ahí vamos. Sí. Creo que iban a hacer una pregunta de la audiencia. Diego, creo que estaba. Yo quería hacer un pequeño comentario. Soy un poquito más veterano que algunos de ustedes, pero llevo largos años trabajando en la salud, tanto pública como privada, y incluso donde está sentado Pablo ahora, tuve la responsabilidad de ese hospital hasta hace unas semanas atrás. Lo que yo le quería plantear un poco es, porque el gran dilema es la tecnología siempre disruptiva en que agrega valor, pero además cuestiona las formas clásicas de cómo se vienen haciendo las cosas. Y nuestra interpretación, pues yo trabajo también en temas de telemedicina, estamos trabajando en la región, en Argentina, en el Caribe, incluso acá en Uruguay, de lo que es realmente la incorporación de la tecnología. Y la tecnología no es una incorporación para decir la tengo, que es lo que pasa hoy en día. Las instituciones dicen tengo telemedicina, tengo telesalud, hago esto, etcétera, pero lo toma como una grifa. No lo integra a los procesos de gestión. Y la pregunta, le digo esto porque yo justamente ayer estuve hablando de estos temas con un grupo acá que nos juntamos de América Latina, de reflexión de nuevos modelos de gestión de los sistemas de salud. Y yo creo que todo esto está siendo, si lo aprovechamos bien, un gran elemento de transformación. ¿Por qué? Porque la incorporación de la tecnología nos va a permitir solucionar muchos temas de ineficiencias. Ahora, ¿qué pasa? Culturalmente, cuando la vamos a implementar, aparecen los paradigmas. Yo soy médico, vi que me tiraron a nosotros algunos cascotes, pero
los asumo y creo que tenemos mucha responsabilidad a veces de evitar la incorporación. Cuando uno quiere avanzar en tecnología, los colegas dicen, che, pero ¿qué pasa con mi consulta y mis pacientes? ¿Y yo cómo voy a hacer si no los veo? Y el ticket, ¿y quién me va a pagar? ¿Y cómo? No sé si me entienden. Entonces, yo creo que acá es el momento. La pandemia nos ha generado un momentum que todos tendríamos que aprovecharlo, porque además todos tenemos que participar, colaborar e integrarnos. ¿Y por qué digo esto? Lo que dice Laura es real. Inglaterra plantea que en 10 años tiene el estudio genómico de toda su población. Ya empezaron, van por el 30%. Y Inglaterra lo integra no a algo que alguien quiera pagar $1000 hoy en día para hacerse el estudio. Lo integra en una visión de transformación del Sistema Nacional de Salud, digitalizando los procesos, y saca un manual y un marco de educación de todo el personal de salud para en 5 años digitalizar toda la salud en Inglaterra. Y eso integra todo. Integra lo que tú haces, Pablo, integra lo que Laura propone, integra lo que Conecta hace, integra todo. ¿Por qué? Porque ¿quién analiza hoy en día y qué contenido tienen las historias clínicas electrónicas que se ha avanzado mucho en el Uruguay? ¿Quién las analiza? ¿Quién ve esa información? ¿Esa información es buena? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? Y frente a todo eso que tenemos que usar inteligencia artificial, incluir algoritmos de avanzada para analizarla, sacar conclusiones, ver perfiles de población, predecir qué paciente y qué grupo de pacientes van a tener determinadas patologías, los crónicos, no esperar que se descompensen para tratarlos. Todos esos temas tenemos que irlo integrando, porque si no, no va a haber plata para atender a los pacientes en los sistemas clásicos. Tenemos un sistema, y se lo digo yo, que he participado por todos los sectores de la salud del Uruguay, trabajé mucho afuera del país también, pero les quiero decir, esto está poniendo, y lo que ustedes plantean y los paradigmas de por qué es difícil acá, es porque todo esto está poniendo un gran signo de interrogación sobre cómo venimos haciendo las cosas clásicamente. Me quedo ahí un poco, pero muy interesante, y creo que es un camino que hay que seguirlo profundizando. Diego, gracias por excelente, gracias por estar además. Parte de lo que Singularity, hay una de las preguntas, y estaba Pablo Salomón, que no sé si se fue, está esto de pensar en cómo haces para que esto impacte a 1 billón de personas, a 1000 millones de personas. Es decir, cómo desde el vamos, cómo te exigís a que esto que estás haciendo, ¡pum!, impacte brutal, lo que llaman los moonshots. Entonces, el año que viene vamos a intentar hacer talleres de esto. Porque hay maneras de hacer esto, es decir, hay gente que ha creado soluciones para temas de agua, para temas de alimentos, temas de salud, etcétera, para que impactan a muchísima gente. Entonces vamos a tratar de traer a esos personajes y a esas acciones, porque hay mecanismos y metodologías. Por supuesto que siempre está la cultura, y la tecnología no es nada si tú no la aceptás, si no la adaptás, y si te corres un poco de tu lugar, un poco bueno, esto para, ¿viste?, cómo me impacta a mí, en vez de pensar en cómo va a impactar a muchísima más gente. Buenísima tu apreciación, muchas gracias. Federico, creo que en términos del horario tenemos que ir cerrando porque sí. Sí, pensaba lo mismo, estoy de acuerdo. Quería agradecerle igual al doctor Stoll, recién me fijé que no solamente es el exdirector del Hospital Británico, sino que además es fundador de una plataforma para justamente mejorar la comunicación entre los prestadores profesionales y los usuarios de los sistemas de salud. Así que además está de nuestro lado, y no solamente muchas gracias por participar, sino por la acotación de alguien con tanta formación en el rubro. Así que muchísimas gracias, doctor Stoll, por su participación. Vamos a dar cierre entonces, ya terminamos la parte de preguntas y respuestas. Solamente quedaría darle fin a esto. Queremos darle muchas gracias a los que nos ayudaron en la parte de difusión, nuestros partners de difusión, que son, como decíamos, el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT y el Centro Ítaca de la UCU, así como TCC, que seguramente lo agregué en la programación esta charla. Además,
obviamente a todos los participantes, a los speakers, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, que esto continúa, solamente queríamos aportar eso, y seguimos siendo comunicados y seguimos estando todos mejorando lo que estamos mejorando el mundo. Si les gustó la charla, hablen con sus amigos y tráiganos participantes. Singularity University nunca dice que no a quien quiera registrarse, así que están todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, chau. muy bueno. Gracias. Gracias, chao. Chao.